Lo que ocurrió aquella noche lo cambiaría todo. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia y no te olvides de suscribirte para no perderte las próximas. Recuerdo el olor a desinfectante mezclado con perfume caro aquella mañana en que me señalaron. Todavía siento en las yemas de los dedos el temblor que me recorrió cuando la señora Elena abrió la puerta del cuarto, con los ojos llenos de una especie de furia pulida, como quien teme perder algo que no comprende qué es. «¿Qué le hiciste a mi hija?», dijo ella delante de la mesa del desayuno donde todavía humeaba el café del señor Alejandro, mi patrón, que miraba la escena con la boca apretada, como si cada palabra fuera un plato que debía colocar en un orden que no le gustaba. La niña, Sofía, tenía la mejilla colorada y los labios hinchados de tanto llorar. La casa, ese palacio de ventanales y cortinas pesadas que yo había limpiado con cuidado durante años, se convirtió en una jaula de miradas. Mi mano, todavía con la fragancia del jabón barato que uso para limpiar las sábanas, buscó la suya y la encontré pequeña, fría. El peso del silencio llenó la cocina hasta dejarlo todo rígido. «No lo hice», logré decir. Mi voz sonaba extraña en mi boca, como si no reconociera a la mujer que estaba hablando. La señora Elena me señaló con un gesto seco y clínico, como si tuviera la autoridad de la costurera que corta una tela mal hecha. «Tus manos tienen excusas. Yo tengo fotos». Trajo su teléfono. Las imágenes parpadearon. Una sombra, una marca, un gesto congelado que en su versión era prueba irrefutable de mi culpa. Nadie vio el momento en que recogí la mantita de la niña y la apreté contra mi pecho para olerla y recordar que todas las noches, mientras la preparaba para dormir, le cantaba una canción que mi madre me enseñó cuando yo era niña de pueblo. El señor Alejandro me miró como quien se debate entre la lealtad y el miedo. Su mano tamborileó sobre la mesa y pensé en el contrato de trabajo firmado hace años, en las leyes que hablan de derechos para quienes limpiamos casas grandes, pero también en los intereses que protegen el apellido y el estatus más que la verdad. El médico, el doctor Herrera, llegó con bata blanca y manos que olían a alcohol. Examinó a la niña con calma profesional, palpó y tomó notas en su hoja de papel quirúrgico. Son lesiones que pueden corresponder a una caída, a una reacción cutánea, a un golpe. Sus palabras fueron un hilo tembloroso que no cerró la herida de las sospechas, porque la señora Elena ya había llamado a la policía y al abogado antes de que el doctor terminara de lavarse las manos. En esa casa había cámaras de seguridad instaladas en pasillos y entradas. Lo supe desde el primer día que me contrataron. El señor Alejandro había invertido en ellas para tranquilidad familiar, repetía como mantra. Esa noche, sin embargo, una de las cámaras tenía el ángulo puesto hacia la sala, otra hacia el jardín, y una tercera cubría el corredor por donde yo siempre pasaba con el carrito de la ropa. Más tarde me enteré de que alguien había cambiado la tarjeta donde se almacenaban las grabaciones. La primera pequeña reviravolta se clavó en mi garganta. Un objeto movido, una rutina alterada. El rumor corrió por el barrio como lluvia en tejado. La empleada que maltrata a la niña de los señores ricos. Me encontré de repente en la plaza del pueblo, con voces que juzgaban antes de mirar, y la abuela, mi madre de corazón que vive a unas cuadras, vino corriendo con su delantal aún atado, sus manos talladas por años de trabajo, y su mirada que guarda más de un secreto. Ella no gritó, no fue a pelear. La abuela es de las que escucha y observa en silencio. Me abrazó, y noté el olor del guiso que había preparado para la comida de ese día, un arroz con pollo que dejó en su olla como quien deja una promesa por cumplir. «Confía en tu verdad», me dijo en voz baja, y al pronunciar esas palabras apretó mi mano hasta que sentí un dolor que era como un ancla. A veces las certezas necesitan de dolor para sostenerse. La primera semana fue un torbellino de pequeñas reviravoltas. Me hicieron firmar un documento que no leí bien. Perdí mi reloj viejo que me dio mi madre. La niña sufrió fiebre y hubo que llamar al pediatra de la clínica privada, otro nombre conocido en la casa, y la señora Elena citó fotos viejas donde aparecía una marca en la pierna de la niña, que según ella, era la prueba de un patrón. Empezaron a llegar visitas inesperadas. La vecina que trae empanadas para las fiestas del pueblo, el administrador que revisa las cuentas domésticas, y por la tarde un mensajero con una carta del abogado que decía que yo sería suspendida hasta que se esclarecieran los hechos. En el trasfondo, la ciudad se preparaba para las fiestas patronales y la iglesia al final de la calle ensayaba himnos. Cada domingo el patrón iba a misa con la esposa
y yo veía desde el jardín cómo las velas proyectaban sombras largas sobre su rostro preocupado. Hubo una conversación con el señor Alejandro a solas, en su despacho donde el olor a cuero y a whisky barato se combinaba con papeles y un retrato familiar. «No quiero creer que fuiste tú», me dijo, pero sus dedos jugaron con la alianza de oro de la mesa, y yo supe que su mente ya había empezado a calcular daños. La abuela, por su parte, empezó a hacer pequeñas visitas a la casa bajo pretexto de traer ropa limpia o preparar alguna comida tradicional. Nunca se sentaba a la mesa principal, pero sus ojos viajaban por el suelo, por las esquinas, por los colores de las alfombras. Notó cosas que nadie más veía: una huella de barro en la entrada de servicio, una migaja de pan fuera de lugar, la funda de una almohada que olía a aceite de bebé mezclado con perfume. Empezó a recoger fragmentos como quien armará un rompecabezas más adelante. En mi barrio, la gente tiene la costumbre de rezar a la Virgen en voz alta en las noches de novena. Yo fui varias veces con la abuela, y en esos bancos de madera, entre velas y rosarios, me prometí que no dejaría que la mentira me arrollara. Pero la segunda reviravolta media llegó cuando la señora Elena, con la frialdad de quien cree que la culpa es un traje que solo hay que colgar, presentó una queja formal en la comisaría. La policía abrió una carpeta, tomaron mis datos y me pidieron que no me acercara a la niña hasta nuevo aviso. Me mandaron a casa con una sensación de vacío y con la orden de presentarme ante el juez en la fecha que el abogado definiría. El reloj marcó semanas de niebla emocional. Perdí horas de sueño, y cada sonido de la calle me parecía un rumor que anunciaba más tormentas. La abuela empezó a actuar con más cautela. Trajo una carta con el nombre de un abogado que conocía, alguien honesto que trabajaba con casos de trabajadores domésticos, y me dijo en un susurro que guardara algo que pudiera demostrar mi inocencia. No me explicó qué, solo dejó caer en mi delantal un objeto pequeño envuelto en tela. No supe en ese momento la importancia de aquel paquete. Mi vida pasó a convertirse en una espera. Visitas al hospital, entrevistas intimidantes con la abogada de la familia, miradas en la iglesia, y una tercera reviravolta menor. Un vecino encontró mi vieja libreta con notas donde anotaba horarios y tareas, y la entregó a la señora Elena, que la usó para insinuar negligencia. Mi corazón, sin embargo, encontró fuerza en la certidumbre de la abuela. Ella, callada, miraba las cámaras desde distancia y murmuraba el nombre de la niña como si recitara una oración. Sofía. Finalmente, un día al atardecer, cuando la casa olía a ceniza y a pan recién horneado, porque la señora había invitado a unos amigos a cenar, la abuela regresó a mi cuarto sin hacer ruido. Sus manos estaban manchadas de harina y en su delantal había un pequeño rectángulo de plástico que parecía una llave de memoria. No dijo nada. Su silencio lo dijo todo. Me miró con una intensidad que cortó el aire y sus ojos, que ya habían visto mucho, brillaron por primera vez como si decidieran hablar por ella. Antes de que pudiera preguntar, sonó el timbre de la casa principal. El abogado de la familia había llegado con un sobre y, detrás de él, una noticia que cambiaría el curso de todo. El juez había fijado una audiencia para la próxima semana. La abuela apretó mi mano otra vez y, con la voz rota por el miedo y por algo parecido al orgullo, susurró: «Esto no se termina aquí». Y en ese instante supe que lo que guardaba en su silencio podría ser la única prueba que me devolviera la dignidad, pero también supe que presentarla significaría enfrentar no solo a una mujer que había decidido mi culpa, sino a un sistema que a veces protege más los apellidos que las razones. ¿Podría una abuela humilde con una llave de memoria cambiar el veredicto de una casa que ya había escrito su sentencia? El timbre volvió a sonar, más urgente, y mi mano todavía sostenía el pequeño paquete. Afuera, la noche cerró el día con una lluvia fina que golpeaba las ventanas como preguntas. ¿Qué vería la llave de memoria dentro de las cámaras? ¿Sirve la verdad cuando la gente ya la ha condenado? La abuela me miró fijamente, y su silencio, por primera vez, no era resignación sino plan. La llave de memoria temblaba entre mis dedos, como si pesara no solo plástico, sino la responsabilidad de todo un año. Durante las siguientes semanas mi vida se redujo a rutinas acentuadas, a horarios escritos en mi libreta de siempre y a la respiración contenida de quien atiende a un fuego que puede apagarse con un soplo equivocado. Me levantaba antes del alba, cuando la ciudad aún olía a pan y a lluvia de la noche anterior. A las 5:30 encendía la cocina silenciosa de servicio.
Hervía el agua para esterilizar los biberones. Sentía el vapor en la cara y el sonido metálico de las pinzas contra la rejilla, y en cada gesto recordaba la canción que le cantaba a Sofía para que sus ojos se cerraran. Mi uniforme, ese delantal marrón que llevo desde que llegué, comenzó a cubrir más que mi cuerpo. Llevaba en él las humillaciones como manchas que no salen con jabón. La señora Elena impuso reglas nuevas como si trenzara con hilos la forma en que debía andar por su casa. «No entres al despacho sin llamar», decía con la voz pulida que disimula un cuchillo. Me prohibió cruzar el comedor cuando hubiera invitados. Me obligó a usar un gafete con mi nombre cosido en letras grandes y a dejar mis cosas en el cuarto de servicio, donde la ventana daba a un patio angosto, y el olor a detergente se confundía con el olor a humo de cigarrillo de alguien que pasa las horas en la terraza. Eran pequeñas humillaciones, microinjusticias que se iban acumulando. Un plato retirado sin avisar, un más cuidado en tono de reproche, una marca en la ropa que la señora señalaba como si fuera una falta de respeto. Me quitaban agua y me daban tareas hasta la noche. No me permitían sentarme en la cocina cuando había visitas, ni tomar un vaso de la misma agua que servían a ellos. Esas cosas duelen en lo cotidiano porque te enseñan dónde está tu lugar sin necesidad de gritar. El señor Alejandro, por su parte, cruzaba la casa con la mirada dividida entre papeles y culpa. Algunas mañanas me daba una sonrisa breve en el pasillo, como quien lanza una moneda para aliviar su conciencia, y otras me miraba con la distancia del que calcula el costo de una verdad. Los vecinos, que antes me saludaban con una palabra rápida, ahora bajaban la voz al verme. Había rumores que llegaban con la oficina de correos y con los chicos del mercado que traían la fruta. «Ella fue», decían, y yo aprendí a bajar la cabeza y a contener la respuesta que ardía en la garganta. Sofía, en cambio, fue y es lo contrario de todo eso, la única que me ve. Los fines de semana, cuando la casa parecía un escenario vacío, me sentaba en el suelo de la habitación de la niña y colocaba su cuna con cuidado. Pasaba la mano por las barandas blancas que olían a cera y a suavizante, y ella me tomaba el dedo con esa fuerza pequeñita que obliga a no soltarse. El vínculo se hace en lo diminuto. En las noches en que el viento golpeaba las cortinas y la casa suspiraba, yo le secaba la frente con una toalla tibia, le contaba historias de mi pueblo y ella, con los ojos todavía abiertos, me regalaba ese gesto de confiar que me remendaba por dentro. Cuando la señora Elena entraba sin avisar en la habitación, solo para ajustar una almohada o mirar si la cobertor estaba bien plegado, sus miradas eran cuchillos finos. Me habló una vez, con la boca muy cerca del oído, sobre las cosas que pasan, cuando una empleada no está atenta, y su voz llenó todo con la amenaza de perderlo todo. A pesar de eso, cada mañana volvía a mi trabajo invisible, cambiar pañales, medir la leche con la precisión de alguien que sabe que un error pequeño puede significar una noche en vela, lavar la bañera en la que la niña chapoteaba con sus pies rosados, pasar la aspiradora por los peluches y ordenar la ropa de cama que olía a jabón y a historias. En esas tareas había un ritual que me sostenía, el aroma del suavizante en las sábanas, el chirrido de la cuna cuando la acostaba, el tic-tac del reloj en la pared del cuarto de servicio que me marcaba los tiempos como un juez silencioso. Pero las microinjusticias crecían. Una tarde la señora Elena me reclamó frente a la gobernanta por una mancha en la alfombra del pasillo. ¿Por qué siempre pasa esto cuando estás tú sola? Y la acusación vino con un silencio que aplastó mi defensa. Otra mañana, el señor Alejandro pidió que revisara su despacho y me hizo sentir culpable por unos papeles que simplemente barrí sin mirar. La abuela, que me trajo la llave de memoria en esa tarde de harina, trabajaba en paralelo. Sus visitas eran cortas, fingía traer ropa planchada o un guiso, y mientras doblaba la ropa, sus dedos recorrían las esquinas y las luces, miraba las cámaras desde fuera y susurraba planes para entrar a la sala donde se guardaba el sistema de seguridad. Yo veía en su cara la determinación de quien sabe lo que vale la verdad y también el riesgo. Si la descubrieran intentando acceder a las grabaciones, podríamos pagar caro. Hicimos un calendario en silencio. Ella iría una tarde en que la casa recibió una cena privada de amigos de la señora Elena, esas reuniones en las que el olor del perfume caro se mezcla con el del vino caro y las conversaciones son ejercicio de estatus. Yo, por mi parte, debía estar en la cocina preparando platos que nadie agradecería. Hubo reviravoltas menores que se clavaron en mi rutina como espinas. Perdí otra vez el viejo reloj que mi madre me había regalado.
esta vez mientras doblaba mantas en la sala de visitas. La señora Elena anunció, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, que contrataría a una niñera temporal para ayudar con la casa, y dejó entrever que tal vez tendría que readecuar mis tareas. El administrador del edificio pasó una lista nueva, de normas que contradecían los horarios que yo llevaba. Cada una de esas pequeñas cosas me obligaba a reorganizar horarios, a rendir más, a mostrar más paciencia. Hubo reviravoltas medias que sacudieron más. La pediatra que antes había dicho palabras tibias sobre las lesiones, de repente pidió más estudios porque la niña tuvo una reacción alérgica inexplicable, una nota que la señora Elena mostró como prueba de negligencia. El juez fijó otra audiencia para revisar pruebas en un plazo más corto. Del esperado, y la abogada de la familia habló de medidas cautelares. Una vecina cambió su versión y dijo que había visto a alguien entrar por la puerta de servicio la noche en cuestión, lo que complicó la hipótesis de mi defensa. En la casa, la señora Elena impuso controles nuevos. Registraban las llaves, revisaban los bolsos de la empleada al entrar y salir, y me ordenaron dejar el teléfono en un cajón cada vez que estaba en la planta baja. Ese acto de vaciarme de comunicaciones me sintió vieja y sola, porque la lucha se hacía sin testigos. Y sin embargo, lo que más me sostenía era la niña. Ella me llamaba Teta, con curiosidad. Me traía una muñeca con el vestido rasgado, y me daba besos en la mejilla que sabía a azúcar y a confianza absoluta. Cuando la señora Elena me reprendía frente a otros por un detalle mínimo, Sofía apretaba mi mano como diciéndome con sus dedos que no estaba sola. En sus ojos yo veía una justicia que no entiende de apellidos. La abuela, además, no solo me dio la llave, me enseñó a escuchar los horarios de la casa como si fueran partituras. Cuando los invitados se quedan hasta tarde, la grabación del sistema tiende a hacer copias de seguridad automáticas. Cuando la señora ordena que se proyecten fotos en la sala, alguien saca la laptop del despacho y la conecta, y en esos momentos la red del sistema se abre. Esas rutinas eran nuestras ventanas. Trabajé más horas, lavé más biberones, dormí menos, y en muchas noches me encontré llorando en la habitación de servicio, con el olor a lejía y a mi propia respiración como única compañía. Tuve momentos de debilidad. Pensé en renunciar, en regresar al pueblo, en cómo sería volver a la cocina de mi madre y no ver más la mirada de Sofía. Y cada vez que mi coraje flaqueaba, la abuela me decía con voz baja: no todo lo que pesa rompe. A veces lo que pesa es la verdad, y ella necesita que alguien la cargue. Planificamos entonces una jugada que parecía un hilo de esperanza. La señora Elena organizó una cena social en la casa, una de esas veladas en las que el candelabro se enciende y la mesa se llena de platos que nadie toca. Y yo supe, por la forma en que la abuela lo dijo, por la forma en que apretó mi mano, que esa noche tenía que ser la que sacara algo a la luz. Teníamos dos obstáculos reales. El primer obstáculo era que yo debía estar en la cocina, encerrada en las horas en que la sala sería vigilada y el sistema podría estar cerrado. El segundo era que si alguien descubría que la llave de memoria había sido manipulada, sería interpretado como intento de alterar pruebas y la balanza se volcaría en nuestra contra. Aún así, la idea nació de la lógica de los ritmos de la casa. En la cena habría teléfonos sobre las mesas, risas, la señorita directora del colegio de Sofía quizá, el administrador con su tablet, y la señora Elena probablemente distraída en su papel de anfitriona. Si la llave contenía respaldo, si la abuela lograba conectarla en el momento en que el sistema hiciera copia automática, podríamos recuperar un fragmento donde la sombra que la señora había mostrado en sus fotos fuera otra cosa, tal vez un reflejo, tal vez la madre de la vecina que pasó esa tarde, tal vez la misma señora colocando la almohada. No lo sabíamos aún. Lo que sí sabía era que la cocina olía ya a la salsa que debía hervir y que mi delantal estaba planchado. Sabía que a las 8:30 la casa estaría llena y que una cena iba a cambiar el aire. A la noche, mientras doblaba servilletas y olía a limón y a aceite, la abuela me pasó la llave con los dedos temblorosos y me miró con esos ojos que no juzgan sino que ordenan. Mañana, cuando entres en la sala a recoger algo, ten la llave en la manga. No digas nada. Mantén la calma. Su voz era pequeña, pero su mandato era una orden de guerra. Cerré la bolsa con los cubiertos y por primera vez en semanas sentí que podía combinar mi trabajo invisible con una estrategia visible.
Afuera la lluvia volvió a golpear las ventanas como si la noche misma insistiera en interrogarlo todo. Dentro, la señora Elena reía con sus amigas en el salón y la niña dormía tranquila en su cuna, ajena a los planes adultos. Me acosté esa madrugada con las manos todavía oliendo a jabón y con la llave debajo de la almohada, como quien oculta un tesoro y también un riesgo, pensando que una cena podría sacar algo a la luz y que, si fallábamos, la jaula de miradas sería más estrecha que nunca. Me quedé preguntándome si la verdad se defiende con papeles y con voces, o si a veces necesita del sigilo de una abuela y del coraje de una empleada para mirarla a la cara. La noche de la cena llegó como una ola que no se anuncia, y en los 3 meses que siguieron a aquella acusación, cada día había ido tejiendo una madeja de pequeñas sorpresas y golpes que ahora convergían en ese salón iluminado por candelabros y risas que sonaban huecas. Recuerdo cómo, mientras hacía los últimos platos en la cocina de servicio, la abuela me miró una vez más con sus ojos de hierro y me dijo en voz baja: «Recuerda, cuando tientes la sala, no te quedes sentada. Pasa como si fueras un fantasma que no busca atención». Y en su mano sentí el temblor de la llave de memoria como si fuera la punta de una brújula que señala algo prohibido. La humillación pública empezó antes de que entraran los invitados. El administrador repartió instrucciones y la señora Elena, con su voz medida, anunció que esa noche sería una recepción privada y que las empleadas debíamos permanecer de pie en las columnas del comedor, sin sentarnos, sin cruzar con los invitados. Me prohibieron entrar en la sala salvo para servir o retirar, y esa prohibición fue una sentencia silenciosa. Allí, ante el espejo grande y las copas brillantes, me hicieron visible como quien exhibe un sello de clase. Sentí en la nuca el peso de todas las miradas, el olor del perfume caro que quemaba en la garganta y el desinfectante que nunca me abandona como una segunda piel. El señor Alejandro miraba hacia otro lado. Sus dedos jugaban con la copa de vino mientras su boca intentaba formar palabras que no habían nacido todavía. La cena fue una coreografía de estatus, platos que nadie tocaba, discursos cortos y ese murmullo de aprobaciones que pesa más que un martillo. La señora Elena, impecable, se acercó a cada invitado con la misma sonrisa de porcelana, y cada vez que mi delantal rozó la falda de alguna de sus amigas, sentí su mirada clavada en mi espalda como un alfiler. Hubo pequeñas reviravoltas que tejieron la tensión, una servilleta rota que encontraron junto a la puerta de servicio y de la que me acusaron con una ceja alzada. Mi viejo reloj de la abuela, el que siempre llevaba por superstición, apareció debajo de una silla y la señora dijo con suficiencia que seguro habría estado jugando con los niños. Y la abogada de la familia cambió una frase en su lista de preguntas, una minucia que pareció inocente, pero que desordenó mi respiración. Mientras tanto, la abuela, que había entrado con un plato de empanadas como quien trae ofrenda, se movía con pasos que parecían de danza. Doblaba una esquina de la mesa, preguntaba por el vino, y en un momento en que la atención estaba en un brindis por la salud del señor Alejandro, ella se acercó a la laptop del despacho diciendo con voz tosca: «Ay, se me cayó el pañuelo. Recojan, por favor». Y al inclinarse dejó ver la mano con la llave de memoria escondida en el dobladillo de su blusa. Habíamos planificado 4 cambios de rutina para esa noche. Primero, la señora Elena pediría que se apagaran las luces por 1 minuto para dar ambiente. Segundo, el administrador traería una presentación que requeriría conectar la laptop al proyector. Tercero, habría un brindis largo en el que todos mirarían hacia el centro de la mesa. Cuarto, la niñera temporal estaría distraída con su teléfono afuera en la terraza. Todo eso lo habíamos observado, medido y convertido en ventana, porque la casa, como decíamos la abuela y yo, respira en horarios y repite sus rituales. La negligencia de quienes habitan el poder se mostró en pequeños actos. La niñera dejó la puerta del cuarto de la niña entreabierta, y en la mesita de noche había un frasco de jarabe sin tapa, con el cuentagotas pegajoso. Una tarde la señora Elena olvidó la cochera abierta y el coche quedó con la llave puesta. En la sala, la caja de accesorios de higiene infantil estaba en un cajón sin cerrar. Yo, en contraste, era un péndulo de celo. Esterilizaba biberones con el método que aprendí en mi pueblo. Medía la leche con la exactitud de quien conoce el cuerpo de un recién nacido y le tomaba la temperatura a Sofía con la ternura de quien sabe que la vida se decide en décimas.
Esos pequeños cuidados eran mi modo de resistencia frente a la altivez. A mitad de la velada ocurrió una reviravolta media. La pediatra que había examinado a Sofía semanas atrás envió un mensaje diciendo que debía revisar un viejo análisis porque había encontrado una anomalía en los resultados que podría explicar la irritación en la piel. La señora Elena mostró el mensaje con la suficiencia de quien tiene una prueba científica y lo presentó a los invitados como otra confirmación, mientras yo sentía cómo se me cerraba el mundo en una prensa. Otra reviravolta media vino cuando un vecino, que antes había dado testimonio a mi favor, cambió su versión y aseguró que esa noche había visto una sombra en la puerta de servicio. Su voz tembló, y yo percibí en ella el eco de la presión que sienten los que viven cerca de apellidos altos. Pero la abuela no se dio por vencida. Aprovechó el apagón momentáneo provocado por un cortocircuito que la señora había ordenado al encender demasiadas luces. Sacó la llave de memoria y la deslizó en la ranura de una laptop escondida detrás de un biombo en la sala. Yo, en la cocina con una bandeja, sentía cada paso suyo como si fueran gotas que caen y hacen un mapa. Al principio todo pareció ir bien. En la pantalla emergieron carpetas con nombres que conocíamos: cámaras, corredor, cámara, sala, cuna, Sofía, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que alguien podría escucharlo por entre los platos y los vasos. La abuela señaló con el dedo tembloroso un archivo con fecha de la noche en cuestión, y dijo apenas audible: «Aquí está». Pero entonces sucedió una reviravolta grave que no habíamos previsto. La laptop pidió una contraseña de administrador que no figuraba entre nuestras notas, y, como segunda sorpresa, el sistema de seguridad lanzó una alarma interna porque la copia de respaldo estaba programada para protegerse ante accesos externos, y un técnico que estaba en el edificio por otro trabajo, un hombre nuevo que yo no había visto antes, se acercó con pasos rápidos como si pusiera en su rostro la obligación de salvar la reputación del dueño. Entramos entonces en una serie de reviravoltas grandes. El técnico alertó al señor Alejandro, que bajó las escaleras con la cara pálida. La señora Elena fingió sorpresa, y con la voz de alguien que dirige una ópera, dijo: «¿Quién está manipulando el sistema de seguridad?», provocando que todas las miradas se dirigieran hacia la abuela y hacia mí, como si estuviéramos cometiendo un sacrilegio. En cuestión de minutos, apareció la policía municipal, esa que responde rápido a domicilios con disturbios, y nos pidieron esperar afuera, mientras tomaban declaración, y en ese instante, una de las pequeñas puertas del servicio que yo cerraba con llave cada noche, estaba abierta de par en par. Fue una de las peores humillaciones. Me hicieron pararme frente a los invitados, con las manos aún olorosas a salsa, y me prohibieron sentarme. La abuela hubo de soportar preguntas que la humillaron, y la señora Elena aprovechó para exhibir un sobre que decía «pruebas», y que, según ella, contenía fotos que mostraban mi mano culpable. En ese vaivén, en medio de acusaciones y susurros, la niña Sofía empezó a llorar. Su llanto era una nota alta que perforaba el salón, y todos nos volvimos hacia el piso superior. La niñera, que estaba en la terraza, dejó caer su copa y subió rápidamente, tropezando con un mantel y haciendo que la luz del pasillo destellara. Yo subí también, porque mi cuerpo ya no obedecía a las órdenes que me impedían acercarme. Subí por las escaleras con la bandeja en la mano, y el olor a limón de la cocina se quedó abajo como un recuerdo de normalidad. Cuando llegué al cuarto de la niña, mi garganta se cerró. La cuna estaba vacía. La manta que yo mismo había doblado la noche anterior estaba colocada en el borde, y la puerta balconera que daba al jardín, que siempre cerraba con llave antes de acostar a Sofía, estaba abierta de par en par. Escuché un grito que venía de la sala abajo: «Sofía», y el ruido se pareció a una alarma más violenta que cualquier sistema de seguridad. La abuela, que me había seguido, dejó caer la laptop en la alfombra y su mano buscó la mía. Sentí cómo algo dentro de mí se quebraba y al mismo tiempo se tensaba como una cuerda que solo puede romperse para renovar su fuerza. La gran reviravolta final de la noche estalló en forma de preguntas. ¿Quién había abierto la puerta? ¿Qué había pasado con las cámaras en ese lapso? ¿La grabación que la abuela había intentado ver estaba alterada? En el eco de esos interrogantes, supe que todas las pequeñas y medianas vueltas que habíamos sufrido, el reloj perdido, las notas cambiadas, el vecino que mintió, la pediatra que dudó, ya no eran solo golpes al orgullo. Se habían convertido en piezas de un rompecabezas que ahora tenía a la niña como pieza central. La multitud bajó corriendo la escalera,
Las copas quedaron en la mesa, y la señora Elena pasó de la ira contenida al histrionismo de quien pierde el control para recoger atención. Yo sentí en mis piernas el cansancio de semanas, la rabia de tanta humillación y la urgencia de hallar a Sofía. La abuela me miró con una firmeza que no había mostrado antes y me dijo: «Toma la llave, entra en la sala otra vez si puedes, yo vigilaré la puerta». Pero antes de que pudiera responder, sonó el intercomunicador. La guardia del condominio anunciaba que había un coche en la puerta con las luces encendidas y que una figura había sido vista entrando al jardín con algo que parecía una manta. No hubo tiempo para planear, hubo que correr. Y mientras bajábamos, yo sentí la llave clavada en mi bolsillo como si fuera la única verdad tangible que nos quedaba. Y en la calle, bajo la lluvia que volvía fina y urgente, un coche con puertas abiertas, una figura que se recortaba contra el farol, y un niño que, donde debería haber estado la ternura, estaba ausente. ¿Quién habría aprovechado la confusión de una cena para llevarse a la niña? ¿Podría la grabación que buscamos explicar el momento, o la manipulación ya habría borrado lo que necesitamos? El timbre del corazón me golpeaba las sienes, y la noche se transformó en una sala de interrogantes. La abuela apretó mi mano una última vez antes de subirme de nuevo a la casa donde todo había comenzado, y, en la puerta, la voz del señor Alejandro rompió el silencio con una orden que sonó como sentencia: «Corten la comunicación, nadie sale». Y en ese punto, con la lluvia como tamborileo y la llave de memoria caliente en mi bolsillo, supe que la injusticia se había vuelto una carrera contra el tiempo, y que la verdad, si existía, estaba a un paso de desaparecer. La lluvia no cesaba, y parecía querer borrar cada huella que habíamos dejado en la entrada. Yo sentía el peso de la llovizna en la cara, como si fuera una pregunta que no quería responder. Cuando el coche con las luces encendidas frenó en la vereda, no pensé en heroísmos. Pensé en Sofía y en la última vez que me abrazó con fuerza y me llamó teta, con la confianza que solo los niños entregan sin cálculo. La policía realizó el perímetro. La señora Elena gritaba órdenes que sonaban como promesas de castigo. Y yo, con la llave de memoria ardiendo en el bolsillo, me moví sin prisa aparente pero con la cabeza llena de planes. Primero, llamar al abogado que la abuela había recomendado. Segundo, localizar a la pediatra que había enviado el mensaje y pedir certificación por escrito de sus hallazgos. Tercero, exigir ver las cámaras del condominio y del ingreso, porque sabía, lo había dicho la abuela, que el carromato municipal y la cámara de la puerta registraban todo movimiento hasta la acera. No fue fácil. Me enfrenté a miradas que pretendían convertir mi voz en susurro y a agentes que no entendían de matices sociales. Entonces apareció la doctora Morales, una pediatra de la clínica pública que trabajaba en el barrio y que tiempo atrás había atendido a un sobrino mío. La conocía de oídas, sabía que no era diplomática con la falsedad. Vino con bata, con su estetoscopio colgando como una medalla, y con la calma de quien ha visto demasiado y habla poco. «Voy a revisar todo», dijo a los agentes y a la señora Elena, sin esperar permiso. Sus manos olían a alcohol y a café, y al rozar la piel de Sofía me devolvió una rutina que hacía meses no vivía. La palpación precisa, la mirada que no juzga, las preguntas medidas para no asustar a un crío. Mientras la doctora auscultaba, hablé con el técnico de cámaras que había llamado la policía. Él, al principio, se escondía en la figura del trabajador neutral, pero cuando le mencioné la llave de memoria, la mirada se le volvió curiosa. «¿Otra copia? Eso me facilita la verificación», balbuceó. Fue la primera pista objetiva que abrió una rendija. Un técnico que reconocía la posibilidad de respaldos diversos y que, si queríamos, podía solicitar el registro del servidor del condominio que guarda las grabaciones por un mes. No era una garantía, pero era una puerta. La doctora Morales pidió una historia clínica y, con la precisión que solo los médicos tienen, tocó el frasco de crema que estaba en la mesita de noche, un tubo de pomada con etiqueta borroneada por el uso y una inscripción en tinta azul que apenas se leía. «¿Qué tiene esto?», preguntó sin mirar a nadie en particular. La señora Elena replicó con voz afilada: «Eso no interesa», como quien tapa la caja fuerte con la mano para que nadie vea lo que hay dentro. Fue el segundo impulso. La doctora tomó el frasco con guantes, lo selló en una bolsa de evidencia y pidió que constara en el acta. Su gesto fue una enseñanza para mí. La cadena de custodia es frágil, pero exigible.
Abrí la boca para explicar que yo había visto esa pomada antes en la bolsa de la niñera, que la etiqueta olía distinto a cuando la señora fulana decía que yo la había usado, pero la abogada de la familia interrumpió con una voz que cortaba. Cualquier manipulación se considerará obstrucción, y la amenaza flotó en el aire como un puñal. Entonces, ocurrió algo que cambió la dirección de la búsqueda. Una vecina, la señorita Carmen, que trabaja en la escuela del barrio, y a quien yo le había cocinado empanadas muchas veces para la novena, apareció agitada. Traía una nota con una factura de farmacia doblada entre sus dedos. La encontré en el mercado. La dejaron caer junto al mostrador cuando el repartidor entregó las medicinas, dijo. Era una nota fiscal sólida, nombre de la farmacia, hora y día, y el nombre de quien retiró el pedido. La niñera temporal figuraba con su apellido y la firma. No era prueba absoluta, pero era una evidencia objetiva que conectaba medicación, hora y persona. Sentí que por primera vez en semanas, la madeja tenía un hilo que tiraba hacia otro lado. Pedí que se registrara la factura en acta y que se tomara declaración de la vecina. La abogada de los patrones frunció el ceño y acusó a la testigo de parcialidad, pero la doctora Morales asintió y dijo que la coincidencia entre la factura y el frasco intervenido exigía un estudio toxicológico urgente. Si la irritación de la piel es por una reacción a un producto tópico erróneo, eso cambia el diagnóstico, sentenció. La policía, por su parte, revisó un fragmento. Encontraron en el jardín huellas de barro que no coincidían con mis sandalias habituales. Mi delantal estaba limpio, mis dedos olían a jabón de siempre, y dieron con una etiqueta plástica que alguien había perdido en la prisa. Llevaba el nombre de la empresa de mantenimiento de piscinas que contrató la señora Elena, una pista objetiva más que dibujaba movimientos esa misma noche. Mientras todo esto sucedía, la señora Elena endureció su postura. Ya no bastaba con señalarme con el dedo. Empezó a pronunciar consecuencias concretas. Si no prueban su inocencia, dijo con el porte de quien tiene aliados en el municipio, la empleada será despedida de inmediato, se la denunciará por negligencia y el señor Alejandro retirará cualquier compensación. Cortaremos su salario y la dejaremos sin referencia. Sus palabras tenían un filo legal que resonaba. En nuestro país, las trabajadoras domésticas tienen derechos, pero la amenaza de no pagar o de echar a alguien sin justa causa es una realidad que muchos usan cuando poseen influencia. La señora habló también de expulsión del condominio si alguien osaba quedarse a presionar, y los guardias, que antes me saludaban con un gesto, miraron la posibilidad de retirarme el acceso. Era una escalada. El antagonista doblaba la apuesta. Sentí cómo me cerraban el espacio para respirar. La abuela me apretó la mano una vez más en silencio, y en su mirada vi el plan y el sacrificio. La doctora Morales pidió la orden para tomar muestras de piel y sangre de Sofía, algo que, en términos técnicos, requiere consentimiento parental. La madre, con su voz que pretendía ser serena, consintió pero con la condición de que todo se hiciera en su clínica privada, lo que complicaba la posibilidad de un análisis imparcial. Ahí actué, con la calma de quien ha pasado noches sin dormir pero que conserva el temple. Le pedí a la doctora que, si bien respetaba la decisión de la madre, dejara copia de los resultados en la clínica municipal donde ella trabajaba. Lo que buscaba era una huella oficial que no pudiera desaparecer. Fue un acto simple, casi administrativo, pero demostré competencia. Sabía que sin registros públicos la segunda jugada de la señora podría borrar pruebas. Paralelamente, el técnico de cámaras, convencido por la claridad de la factura y por la disponibilidad de la doctora, accedió a hacer un volcado preliminar del servidor del condominio, una transferencia forense que guarda fecha y hash, y me permitió ver, en una pantalla pequeña, el movimiento en la verja delantera. La imagen no era perfecta, había interferencias y una luz que distorsionaba, pero se veía a una figura con una manta que cruzaba el jardín. No era mi silueta. Sus pasos eran rápidos y el porte encorvado. La abuela, que estaba más cerca de la pantalla que yo, no pronunció palabra. Sus ojos escudriñaron el rostro pixelado y después, en un silencio calculado, me lanzó un papelito. Era una nota donde había escrito la matrícula del coche que se había estacionado horas antes cerca de la puerta. Ni yo ni la señora Elena la habíamos reconocido al instante. La abuela la había apuntado la noche anterior cuando vio el vehículo pasar. Esa notita fue una pista objetiva que abrió la posibilidad de seguir la cadena.
La matrícula dio con un nombre de empresa de mudanzas registrada a pocas cuadras, una empresa que, sorpresa, figura en facturas previas de la señora Elena por traslados de muebles a la casa de campo. Lo que se tejía empezaba a formar una trama que no me favorecía por simpatía, sino por evidencias: factura, frasco, imagen y matrícula. La señora Elena, sintiendo el suelo ceder, adoptó la última estrategia que usan quienes ven tambalear su imagen: la amenaza total. Si esto llega a juicio y no demostramos manipulación, ustedes perderán no solo el empleo, sino cualquier posibilidad de defensa. Yo puedo contratar peritos que demostrarán que hubo intromisión en el sistema y que alguien manipuló las grabaciones. Su voz era una advertencia política. Disponía de recursos. Fue entonces que la abogada que la acompañaba, con tono criminalista, pidió el embargo del teléfono y del equipo de la niñera temporal y la retención de la llave de memoria como posible instrumento de alteración. La abuela, siempre silenciosa, recibió ese movimiento con la mirada dura y, sin palabras, se marchó a la acera. Yo la seguí con la mirada, pero no pude alcanzarla porque en ese mismo instante la doctora informó que los resultados preliminares mostraban en la afectación cutánea un patrón poco común: manchas con bordes que sugerían contacto con un agente irritante más que un golpe. Había diferencia entre hematoma y dermatitis. La noticia cayó como una bomba y dividió la sala. Algunos la tomaron como confirmación de la acusación, otros como señal de que había algo químico de por medio. Pedí entonces al técnico del condominio que ampliara 5 minutos previos y posteriores al registro que ya vimos. La pantalla se expandió y, en una toma lateral de la puerta del corredor, algo nuevo emergió: una sombra que entró por el portón lateral con una bolsa cuadrada en la mano, casi como quien carga un bulto que podría envolver. Una manta. El ángulo no mostraba el rostro, pero sí un parche claro en la manga, una camiseta con un logo que pude distinguir, porque la abuela, susurrando, reconoció. Era el logo de una línea de atención a eventos a domicilio que había trabajado en una fiesta de la señora un mes atrás. Esa identificación fue una gran reviravolta. Con la matrícula, la factura de la farmacia, el frasco de pomada y esta nueva imagen, armamos un rompecabezas que podía, por fin, señalar a otro responsable. Pero el antagonista dobló la apuesta aún más. La señora Elena exigió que la policía arrestara provisionalmente a la abuela por intento de manipulación informativa, una acusación que sonaba a vendetta, y amenazó con cortar mi salario de inmediato si no presentaba pruebas legítimas, antes de que terminara el día. Fue la última presión formal: expulsión, corte de salario y la posibilidad de exponer a mi madre de corazón a una causa pública por ingresar a la casa. La abuela, sin embargo, no se quebró. En la esquina, con la lluvia empapando su delantal, buscó en su bolso algo que yo creía perdido: otro chip de memoria, más viejo, con una etiqueta que decía Backup Cocina. Lo había tenido desde el principio por si algo fallaba. Me lo pasó en silencio, me miró a los ojos y con la voz seca por la lluvia me dijo: entra, no digas nada y copia todo. Después nos vamos a la abogada. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Entré por la cocina como la sombra que la abuela había recomendado ser. Serví, recogí, pedí permiso como un autómata, y cuando pude, me acerqué a la consola que el técnico había dejado sin cerrar mientras hablaba con la policía. Con manos que me temblaban y la sensación del desinfectante aún en las yemas, conecté el chip en un puerto oculto. El sistema reconoció la memoria y comenzó a cargar archivos con nombres aparentemente inocuos: respaldos, automatizados, copia, noche, y entre ellos, un archivo con el nombre que me heló la sangre: Cuna, Sofía, Backup. La pantalla tardó en abrirse como si el tiempo hubiese decidido ser lento. Cuando la imagen apareció, vi lo que nadie quería. En un lapso de segundos, se distinguía una figura femenina, no yo, que cubría a Sofía con una manta y la colocaba en un coche. La filmación mostraba la acción de pasar la manta y bajar con delicadeza, no con violencia. La mujer, en lugar de arrebatar, parecía contener. Justo cuando mi corazón quiso explotar de alivio y miedo, escuché una voz pequeña en la oscuridad del pasillo. Subía unos escalones con pasos inciertos y una claridad que me devolvió el mundo entero. Sofía, con la ropa de pijama, apareció con el pelo mojado por la lluvia en la punta y mirando a la abuela que estaba apoyada junto a la verja, dijo con una voz que era negligencia y verdad a la vez, con la inocencia que desarma:
Fue ella quien me salvó. El silencio en la sala del juzgado fue una cosa física, colocada como un mueble más entre la madera de las butacas y el eco de los tacones. Yo sentía el peso de la llave de memoria como si fuera un corazón en mi bolsillo, caliente y pulsátil, y cuando el técnico conectó el pendrive que la abuela trajo, la pantalla iluminó la sala con luz cruda, una luz que no perdona. «Se exhibe vídeo como prueba», dijo la jueza con voz que no necesita coronas para ser autoridad. El monitor tragó segundos que para mí fueron siglos. La imagen era tosquísima, con pixelado de lluvia y sombras, pero clara en lo esencial. Una figura que no era la mía, una manga con logo, una bolsa cuadrada, pasos que cruzaban el jardín y la mano que extendía una manta sobre la cuna. Vi la rutina de mi vida atrapada en píxeles, el detalle que la abuela había grabado con la paciencia de los suyos, el momento en que alguien cubre a la niña con una manta, la mueve con dedos profesionales y la baja hacia un coche. La sala guardó la respiración. La abogada de la familia fue la primera en lanzarse. «Esto no prueba lo que usted insinúa. Las imágenes están fuera de contexto», dijo con esa cortesía que se usa para herir. Yo, con la voz que se resiste a romper, dije lo único que no era estrategia sino verdad. «Esa figura no soy yo. Escuchen el audio, miren la forma, vean el parche en la manga. Es la misma camiseta del evento que hicieron la semana pasada». Un murmullo viajó como una corriente corta por entre la gente. La señora Elena me miró como quien mira una mancha que cree poder limpiar con un paño, y puso la mano en el brazo de mi patrón como si aquella alianza pudiera anular lo que las imágenes mostraban. El técnico, con la cara de quien conoce el trabajo digital, explicó con calma judicial. Se hizo un volcado forense, registro con sello de tiempo y hash, integridad preservada. Las palabras técnicas, volcado forense, sello de tiempo, hash, sonaron a una promesa de verdad en esta sala donde las palabras de riqueza se confunden con retórica. La doctora Morales presentó el informe médico con guantes y con esa pulcritud que impone la ciencia. Lesiones de la piel con patrón de dermatitis irritativa por contacto con agente químico. No hay signos de trauma contundente cercanos a lesiones por golpes. La abogada de la familia impugnó el informe. Buscó cada adjetivo como quien busca una grieta en el hielo. La doctora, sin perder la calma, explicó la metodología: observación clínica, fotografía con escala, toma de muestra, bolsa sellada, remisión a laboratorio. La fiscal, que hasta entonces había escuchado en silencio, pidió que se reprodujera el fragmento en el que la abuela aparece cubriendo a la niña, y luego la cámara que la sigue cuando la abuela sale con la manta y la devuelve al coche. Todos vimos la secuencia. Y cuando Sofía, en pijama, con la punta del pelo mojado por la lluvia, dijo desde mi regazo esas palabras que cabalgaron la sala, fue ella quien me salvó. Fue como si alguien hubiera prendido una luz dentro del pecho de cada uno. La señora Elena, primero en palidecer y luego en tratar de recomponer su máscara de anfitriona, empezó a hablar con la velocidad de quien calcula el daño. «Eso es un montaje. Esa mujer no es la abuela, es una impostora», dijo, y su voz se rasgó en la última palabra. El señor Alejandro me miró, y vi en sus ojos el batallar brutal entre dos cosas: su amor por la calma del apellido, por la estabilidad del estatus, y por otro lado, la verdad difícil y áspera que se mostraba en la pantalla. Sus manos, que yo había visto tamborilear sobre la mesa la primera vez que me acusaron, esta vez temblaron. La alianza en su dedo brilló con luz propia, como un testigo silencioso. «Elena, detente», murmuró al final. Y cuando pronunció su nombre la sala contuvo el aire porque en esa palabra había una rendija de posibilidad. La abogada de la familia, sin embargo, no cejó. Con papeles que parecían casi esculturas de acusaciones, trajo a colación la factura de la farmacia, el frasco sellado que la doctora había remitido y la filiación temporal de la niñera. Dijo que todo aquello indicaba un posible accidente doméstico o negligencia. Mi abogada, la que la abuela me consiguió con un gesto humilde pero firme, pidió que se considerara la cadena de custodia del frasco, la sincronía entre factura y compra, y la correspondencia entre la camiseta en la imagen y la que estaba en la factura de la empresa de eventos. Poco a poco, los hilos se estaban encontrando y formando una red que ya no sostenía solo la acusación, sino que la invertía. Fue en ese momento, cuando la balanza empezaba a inclinarse, que ocurrió la escena más íntima y pública. La jueza miró al señor Alejandro, casi como miraría un hijo que debe elegir, y le dijo con voz baja de quien ha visto demasiadas familias romperse:
Señor Alejandro, ¿usted tiene algo que añadir como titular de la patria potestad? La sala se congeló. El señor Alejandro se limpió la garganta, y su primer acto fue mirar a su mujer, buscando una alianza que ya no estaba segura. Después, con la boca apretada, habló con la verdad de los que han callado por el peso del nombre. He recibido un documento hace unas semanas que quise mantener fuera de todo esto porque pensé que podría proteger a Sofía sin escándalos. No quería que esto saliera a la luz así. Sus palabras fueron una bomba silenciosa. La señora Elena hizo un ademán que pretendía ser despreocupado y dijo: ¿Qué documento? El señor Alejandro sacó un sobresellado que había traído en el bolsillo de su chaqueta. El sello del notario estaba un poco corrido por la humedad de la noche y por las manos temblorosas. Es una carta de protección, carta de un fideicomiso de tutela temporal para Sofía, por si algo nos ocurre, y en él designé una figura de confianza que garantice el cuidado de mi hija, dijo y echó un vistazo al juez, como pidiendo permiso para que aquello se leyera en voz alta. La jueza asintió, porque en ese gesto estaba la obligación de la transparencia frente a la seguridad de un menor. El sobre se abrió en la mesa. Cada palabra del documento rebotó en la sala como piedras en un espejo. Firmado por el señor Alejandro ante notario, fechado hace poco más de 2 semanas, el documento estipulaba la constitución de un fideicomiso alimentario y la designación de una tutora provisional en caso de que ambos padres fuesen incapaces de ejercer la patria potestad por causas judiciales. La tutora designada en primera instancia era la abuela. En segunda instancia, una entidad de bien común, y se estipulaba un fondo para gastos y manutención. La abuela, que hasta entonces había sido la sombra serena en la sala, se quedó pálida como si el papel le hubiera sustraído la sangre. Yo noté en ella una mezcla de orgullo y terror viejo. La sala explotó en murmullos. Por un lado, la verificación de que Alejandro había pensado en proteger a Sofía, sin depender de las manos que ostentaban el apellido. Por otro, la posibilidad de que eso se interpretara como un desprecio hacia la señora Elena. La esposa, que hasta entonces había manejado la situación como quien maneja un tablero, sufrió la mayor de las humillaciones. Su poder doméstico legal se veía cercenado por la propia firma de su marido. Su respuesta fue teatral, íntimamente humana. «Eso no me lo puedes hacer ahora, Alejandro», dijo, con olor a perfume caro y a amenaza velada. Su voz llevaba el antiguo recurso de quien siente que la estabilidad económica es una torre de naipes y que cualquier soplo la derriba. Empezó a hablar de la legalidad del documento, de su posible impugnación por vicios de forma, de la necesidad de un peritaje caligráfico. Con el rostro de quien pelea por su trono, pidió que el documento fuera verificado por un perito. La jueza, que hasta entonces había actuado con cautela, señaló que la presentación del facial del video y el informe médico eran suficientes para dictar medidas provisionales de protección para la niña. Por tanto, dictó la reclusión de la señora Elena en cuanto a acercamiento a la menor y ordenó la custodia temporal bajo tutela de la abuela hasta que se resolviera la investigación. La señora Elena quedó inmóvil, como si una ola hubiera vaciado el mar bajo sus pies. La abogada de la familia protestó con rabia, amenazó con recursos de amparo y aludió a la reputación del señor Alejandro, a su trabajo, a la posibilidad de daño moral. El señor Alejandro, entretanto, parecía haber perdido la distancia que lo separaba de la verdad. Había hecho algo para proteger a su hija sin fanfarrias, y ahora lo veía sobre la mesa, bajo la mirada pública. Su orgullo de clase, su necesidad de controlar la narrativa, chocaban con la realidad de que su firma podía anular las pretensiones de su mujer. Pero la historia no termina con la firma. Cuando creímos que la segunda verdad era ya el final del acto, la abogada de la señora Elena, con la astucia de quien guarda cartas por si pierde en la primera mano, sacó un papel más, otra sobre, más grueso, con membrete de notaría distinta, y lo depositó en la mesa como quien coloca una carta que no quiere que veas, pero que te obliga a mirar. Señora jueza, solicito que se incorpore a la causa este documento cuya autenticidad es indiscutible. Un poder especial, suscrito por el señor Alejandro a favor de la señora Elena, con fecha anterior a la mencionada por el señor. Es una transferencia de acceso a las cuentas corrientes y a la administración de bienes familiares, con vigencia hasta que la situación jurídica se aclare. En otras palabras, señoría, existen instrumentos que confieren a la señora Elena
facultades administrativas que podrían ser ajenas a la tutela del menor, pero que sin duda alteran la disposición de activos. La sala se partió en dos. Por un lado, el documento que Alejandro había presentado en un gesto que pareció de amor para la niña. Por otro, un poder notarial que parecía otorgar a Elena control sobre las cuentas y la administración cotidianos. Los murmullos crecieron en intensidad. El señor Alejandro palideció, y su ficha mental hizo un cálculo rápido y ruin. La firma de un poder administrativo puede ser revocada, sí, pero implica trámites, bancos y tiempo. Y mientras el proceso corre, el acceso a fondos puede ser temporalmente retenido. El subtexto era claro. El control económico podría pasar a manos de Elena, aunque la tutela del menor fuese de la abuela. La abuela, que hasta entonces había sido centro de afecto y de defensa, me miró con una dureza que no conocía en ella. Sus ojos, inundados de cansancio, se volvieron de repente fríos como el metal de una balanza. «No es suficiente», dijo en voz baja, como quien ordena a su propia sangre. La jueza, la fiscal y los abogados se miraron. La jueza pidió calma y ordenó la verificación de ambos documentos por peritos registrales y calígrafos, y además dictó medidas urgentes: la retención provisional de las cuentas hasta determinar la legalidad del poder administrativo. La señora Elena respiró con una furia que no pudo disimular. «Esto es una maniobra, una farsa», gritó, y en ese grito había todo un mundo de miedo a perder, no solo el control sobre la crianza, sino también la llave de la casa, el nombre en las invitaciones, la posición en la iglesia. El señor Alejandro no supo cuál de los dos amores, el de mantener la fachada, el de proteger a su hija, debía prevalecer. Su orgullo sangraba, su estatus estaba en cuestión. La jueza, con la claridad fría de quien entiende la dimensión pública del caso, dijo que hasta que los peritos dictaminaran, la administración de los bienes quedaría bajo una medida cautelar administrada por un fiduciario designado por el juzgado. Eso, por un momento, cortó el poder que ambos esposos creían indiscutible y lo puso temporalmente en manos de la ley. La señora Elena sintió que el suelo se invertía bajo sus pies. La casa, los muebles, los viajes. La imagen social estaban sujetos ahora a un tercero. Cuando creímos que la tormenta de verdades había concluido, un mensajero entró con un sobre certificado que tenía el logo de un banco internacional. «Señoría, esto ha llegado hace apenas unos minutos», dijo, entregándolo con las manos ligeramente temblorosas. La jueza lo recibió, abrió el sello y leyó apenas unas líneas en voz baja, su mirada punzante recorriendo la sala como un juez que observa cómo se mueven las piezas en el tablero. «Hay, además», leyó, «una transferencia de acciones y de poderes de firmas recientes que fue realizada por el señor Alejandro a favor de una sociedad fiduciaria que él constituyó y que tiene como única beneficiaria a la niña Sofía, con la condición de que su tutela la ejerza una persona designada por el juez en caso de conflicto». Y la jueza se detuvo. Miró al señor Alejandro con una mezcla de expectación y fatiga y dijo: «Se ha presentado una petición para que se active inmediatamente la medida de administración fiduciaria». La sala se llenó de un murmullo que era como el oleaje cuando rompe contra las rocas. El señor Alejandro dejó escapar un sonido que fue mezcla de alivio y de pena, porque en ese acto había intentado asegurar el futuro de su hija, pero también había abierto la puerta a la intervención judicial en su propio patrimonio. La señora Elena, por su parte, vio cómo el control social y económico que creía asegurado se alejaba de sus manos y se colocaba en un terreno donde el juez, el notario y el fiduciario tendrían la última palabra. Fue entonces cuando la abogada de la señora Elena, con un gesto que no disimuló la sorpresa estratégica, dejó caer otra hoja sobre la mesa y dijo con voz medida: «Existe, sin embargo, la posibilidad de que el señor Alejandro haya firmado esos documentos bajo coacción. Por tanto, pedimos una investigación sobre la voluntad y la capacidad de sus actos». La palabra coacción flotó en la sala como una amenaza que vuelve el acero en lluvia. Yo, con la garganta seca, sentí que el acto público había arrojado no una sino varias verdades. La verdad de la cámara que mostraba a otra mujer con la manta, la verdad del informe médico que hablaba de una dermatitis por agente químico y no de golpes, la verdad del fideicomiso que el señor Alejandro había redactado para proteger a su hija, y la nueva verdad que ahora se colocaba como una sombra más: la transferencia patrimonial
y el poder administrativo que podía, dependiendo del curso judicial, desplazar la gestión económica de la casa y del menor a una figura externa. El cliffhanger era brutal y simple. Mientras yo sostenía a Sofía en brazos y la lluvia golpeaba la ventana como una pregunta que no admite respuesta fácil, la jueza cerró la sesión anunciando que, antes del próximo día hábil, se requerirían peritajes caligráficos, auditoría bancaria y la presentación de la escritura de constitución del fideicomiso. Además, dejó constancia de que la tutela provisional quedaba en manos de la abuela, por razones de afecto y continuidad, pero que la administración de bienes quedaba en custodia judicial hasta resolución. Salimos del juzgado como si hubiéramos atravesado un terremoto emocional. La abuela caminaba erguida, con la delantal manchado de lluvia, y yo sentía a la niña que me miraba con la confianza absoluta que solo los niños regalan. El señor Alejandro se quedó parado en la puerta, dividido entre recuperar su apellido y aceptar que su firma, a la vez que protegía, también habría la posibilidad de quitar poder a quien menos merecía tenerlo. La señora Elena, con la boca apretada y ojos que hablaban de la pérdida inminente, se quedó con la palabra impugnación en la punta de la lengua. En medio de todo, la abuela me apretó la mano con la dureza de quien sabe que la batalla ahora sube de plano. «Prepárate», dijo con voz rota pero clara, «porque no solo se va a pelear la verdad del video, se peleará la escritura, la firma, las cuentas, la intención, y ellos juegan con todo lo que mueve a los que tenemos poco». Salimos a la calle, y la lluvia volvió a interrogar la acera. A lo lejos, un coche con lunas polarizadas frenó en la esquina, y un sobre dirigido a la jueza apareció con un sello que nadie esperaba. Viajes, transferencias, contratos sobre contratos. La abuela apretó mi mano otra vez, y noto que en su mirada había menos miedo, y más una decisión vieja. Ir hasta el final. Me abrazó, y en su abrazo sentí el peso de todo el año que habíamos vivido. Humillaciones, noches de vela, la canción de arrullo, y también la certeza de que una segunda verdad, la que hablaba de dinero, de poderes, de transferencias, podría cambiar las manos que hoy me esconden o me dan, y que en ese cambio la niña, Sofía, podría quedar de un lado o de otro. Mientras la puerta del juzgado se cerraba tras nosotros con ese golpe que suena a sentencia provisional, pensé en la llave de memoria caliente en mi delantal, en la abuela con sus 2 chips, en la foto que había mostrado la señora Elena y en la escritura que Alejandro sacó con manos temblorosas. Y supe, con un temblor que no era solo mío, que la batalla que sigue no será solo por pruebas y por palabras, sino por quién controla las cuentas, quién firma los cheques, quién decide la vida de una niña. La abuela me susurró: «Mañana, temprano, vamos al notario. Hay algo más allí, algo que nadie espera». Y cuando pregunté qué, ella no dijo palabra. Solo dejó caer sobre mi mano otro papel doblado que, al abrirlo con la delicadeza de quien tiene el alma hecha de historias, mostraba un nombre que cambió todo. Una cláusula que el señor Alejandro había dejado a favor de alguien que nadie en la casa esperaba que fuera la beneficiaria principal. Fue allí, con la lluvia en la cara y la certeza de que la verdad había soltado no una, sino varias serpientes de consecuencias, que la historia se quebró para abrir un nuevo camino. ¿Quién sería, al final, dueño del poder? ¿La señora que se apellida con oro? ¿El marido dividido? ¿La abuela humilde o yo, la empleada que solo quería cuidar a una niña? El papel en mi mano tembló, y la abuela me miró con una mezcla de ternura y advertencia. Esto cambia todo, pero no te conformes con que la ley solo diga la verdad. Exige la justicia. Y en ese punto la cámara del destino cortó la escena y dejó la pregunta colgando, pesada, lista para la próxima audiencia. Salimos del juzgado con la sensación de haber atravesado un campo de minas. La lluvia nos pegaba en la cara como si el cielo quisiera lavar algo más que la calle, y yo sostenía a Sofía contra mi pecho, como si su respiración fuese la única verdad que aún podía tocar. La abuela caminaba a mi lado, su bolso húmedo, su delantal manchado, y yo notaba en cada paso un cansancio que no era solo corporal, sino moral, como si el peso de tantas miradas injustas se hubiese alojado en mis hombros hasta convertirlos en piedra. Pasaron las horas siguientes, en una especie de ralentí legal y emocional. La jueza dictó medidas cautelares claras y concretas, que cambiaron el mapa de la casa y de nuestras vidas: retención provisional de las cuentas, designación de un fiduciario para la administración de los bienes vinculados a la niña,
prohibición de acercamiento de la señora Elena bajo pena de multa y orden de entrega de dispositivos electrónicos para peritajes, y al mismo tiempo encargó peritajes caligráficos, auditoría bancaria y un volcado forense complementario que debía preservar integridad y cadena de custodia. Escuchar esas palabras fue oír por fin algo que no podía retorcerse con recursos de voz o con gestos caros. La ley exige procedimientos, y en esos procedimientos habíamos metido, con sudor y con chips, la verdad que la abuela y yo habíamos guardado. Hubo una reviravolta media cuando los peritos registrales devolvieron su informe. La firma en el poder administrativo que la señora Elena mostró no coincidía en varios rasgos con la firma del señor Alejandro en documentos anteriores. La pericia no era un martillo. Era una lente que abría pequeñas grietas, y esas grietas fueron suficientes para que la jueza ordenara medidas adicionales y pusiera en duda la presunta invalidez del fideicomiso que Alejandro había formado a favor de la niña. Eso inclinó la balanza, y en la sala, el ambiente se volvió un tablero donde cada ficha se movía con la lentitud de la justicia. En paralelo, la auditoría bancaria encargada por el juzgado confirmó que efectivamente existía un fondo fiduciario constituido en favor de Sofía, con depósitos recientes y transferencias programadas. Los técnicos del banco hablaron de cuentas bloqueadas, de acreditaciones selladas y de permisos limitados por la orden judicial. Y cuando escuché esas palabras, supe que los intentos de la señora Elena por disputar la administración del patrimonio tendrían que atravesar no solo abogados elegantes, sino también la fría matemática de las cuentas. Ese fue uno de los momentos en que sentí que la verdad podía materializarse, no solo en videos pixelados, sino en sellos de horas, en números que no mienten, en papeles que, aunque arrugados, se convierten en pruebas. Sin embargo, la victoria no cayó de un plumazo. Vinieron demandas cruzadas que nos empujaron a nuevas maniobras. La señora Elena impugnó la firma del marido pidiendo incapacidad sobrevenida, y su abogada presentó testigos de costumbre que afirmaron tener conocimiento de que yo había sido descuidada con la niña en ocasiones pasadas. Fueron reveses pequeños pero afilados, cuchillas que cortaban la tela de mi confianza. La abuela, con su paciencia de quien hila desde niñas, me dijo que la batalla sería larga, que los ricos a veces utilizan el tiempo como arma para desgastar a los pobres, pero que nosotros contábamos con algo que ellos no, la memoria de la verdad y la coherencia de las pruebas. Fue así que, entre peritajes y demandas, llegaron propuestas que mezclaban lo jurídico con lo humano. El señor Alejandro, que había permanecido temblando en las últimas audiencias, me buscó una tarde después de que la jueza dictara la custodia provisional. Me pidió hablar en voz baja, con la mano en la puerta del despacho y con el olor a cuero y a tabaco barato que siempre le acompañaba. «No sé cómo empezar», dijo, y en esa frase se le quebró algo. Después, con los ojos enrojecidos y los dedos que ya no jugaban con la alianza, sino que la sostenían como si fuera un objeto frágil, me pidió perdón de una manera que no era un gesto público, sino una confesión. Su perdón no borró todo el daño, y yo lo dije, porque había sido humillaciones, semanas de no dormir, sospechas en la plaza, la abuela arriesgando su libertad para sacar una copia de seguridad. Pero escucharle pedir perdón fue un alivio extraño, como cuando te quitan una piedra del zapato después de caminar kilómetros. Le reclamé, con la voz quebrada y la misma dureza que ahora yo sé tener, ¿por qué no había actuado antes? ¿Por qué no había puesto la verdad por delante del apellido? Él, con la mirada baja, explicó el miedo que siente la gente que ha vivido siempre entre manteles largos, miedo a perderlo todo, miedo a las apariencias, miedo a que una familia de espejos se quiebre en público y deje ver el vacío. Fue ahí cuando propuso una solución tangible que vino por fuera del juzgado: ofrecerme un contrato formal de trabajo como cuidadora principal y administradora del cuidado de Sofía, con salario digno, pago retroactivo por las semanas que me suspendieron y aportes sociales al día. Además, ofreció cubrir los costos de un local donde la abuela pudiera trabajar haciendo comidas para llevar, y depositó una suma como señal para la compra de una casa en el barrio, un ofrecimiento que me dejó sin aliento porque mezclaba generosidad con la posibilidad de dependencia. Me quedé en silencio porque el dinero, la casa, el contrato, todo eso no reemplaza las noches en vela, ni el rumor que por semanas se pegó al nombre de mi familia. Aceptarlo
Significaba escoger entre la dignidad de un trabajo formal y el rencor de lo vivido. La abuela, por su parte, escuchó y no se apresuró. Su sabiduría popular mide las ofertas como quien prueba el caldo, con cuidado y con paciencia. Mientras llegábamos al acuerdo, la señora Elena no se quedó quieta. Lanzó una demanda por difamación contra mí, una acción que pretendía impedir que yo trabajara en el medio local, donde a veces vendía empanadas, y que buscaba, a la vez, presionar al señor Alejandro para que no la dejara. Fue uno de los reveses que mostró que la mujer no es simplemente el monstruo de la casa rica, sino alguien que sabe pelear con las herramientas que tiene: contactos, abogados, la red social de esposas en la iglesia. En medio de todo eso, la jueza decidió que había bases suficientes para ordenar una reparación económica provisional a mi favor, por la suspensión injustificada y por el daño moral. La indemnización cubría salarios adeudados, parte de los gastos legales y una suma destinada a la reparación moral, concepto que en la sala sonó a reconocimiento y a moneda, pero que yo recibí con lágrimas porque significaba que la ley no solo sirve para castigar, sino también para intentar recomponer lo que se rompió. La orden judicial fue clara. El señor Alejandro debía pagar en virtud de su condición de empleador, que permitió la suspensión ilegal y la vulneración de mis derechos laborales, y debía además garantizar mi reintegro, si yo así lo decidía. Eso fue justicia concreta. Un documento que decía palabras y les daba números y plazos. Elegí no volver a la casa mayor. La idea de regresar al lugar donde mi sangre fue puesta en duda me resultaba insoportable. En su lugar, acepté el contrato propuesto por el señor Alejandro y la suma para comprar una casa pequeña en el barrio, una casita con ventana que da a la calle donde la abuela vende empanadas los domingos. El acuerdo fue firmado ante notario con todas las formalidades: escritura pública, pago de impuesto de transferencia y una cláusula que garantizaba mi estabilidad laboral por un periodo mínimo, y la obligación de que la ex señora Elena no apareciera en mis lugares de trabajo ni ejerciera actos de represalia. El notario leyó la cláusula en voz alta, y yo sentí la letra como un vestido nuevo que nunca me había pertenecido, pero que ahora me queda por necesidad. Paralelamente, el juzgado determinó que la tutela provisional se mantenía con la abuela, mientras se resolvían las investigaciones sobre la sintomatología de la niña y la posible intervención de agentes irritantes. La Fiscalía abrió una investigación por la vía penal sobre la manipulación del sistema de seguridad y por el posible suministro de sustancias a la menor, y la policía citó a varias personas vinculadas a la noche del secuestro temporal de Sofía, incluyendo a la niñera temporal y al personal de eventos que figuraba en la filmación. Entretanto, la señora Elena, presionada por la evidencia acumulada, el volcado forense, los informes médicos y la coincidencia de la factura con la pomada, decidió presentar una apelación y al mismo tiempo anunció públicamente que se separaría del señor Alejandro. Su mensaje en la misa dominical fue un suspiro teatral y una amenaza velada. «No permitiré que me quiten lo que es mío», dijo, y la parroquia, testigo de escándalos, murmuró. Fue entonces que ocurrió una de las grandes reviravoltas. El señor Alejandro, quizá por culpa de la exposición pública, quizá por la conciencia que no sabe callar, anunció su decisión de separarse oficialmente de su esposa. No fue un acto de héroe espectacular, fue una renuncia que lo dejó desnudo frente a la ciudad, con su apellido en el aire y con la responsabilidad de su firma en las manos de la justicia. En la plaza, las conversaciones cambiaron de tono. Algunos lo vieron como un gesto de coraje, otros como un cálculo para salvar su reputación y el fideicomiso que había creado. Yo, que he aprendido a no creer en ceremonias públicas, sino en lo concreto del día a día, observé desde la ventana de la casita, que ahora administro con la abuela. Allí cocinábamos, planchábamos, y entre ollas y delantales fuimos tejiendo una rutina que empezó a devolver sentido a las horas. La señora Elena, por su parte, no se rindió. Interpuso recursos legales para disputar la custodia y reclamó la nulidad del fideicomiso por presunta coacción. Su estrategia buscaba convertir la derrota jurídica en desgaste económico y moral. Fue una batalla larga y real. Los peritos trabajaron con lentitud protocolaria. Las copias de las grabaciones fueron reproducidas con detalle en audiencias técnicas, y el banco dio informes contables firmados que dejaban constancia de las transferencias. En una audiencia crucial,
El perito calígrafo presentó su dictamen final. La firma del Poder Administrativo no se ajustaba a la muestra histórica, y los técnicos del banco certificaron que las transferencias que formaban parte del fideicomiso fueron efectuadas por orden del señor Alejandro, con firma y huella digital reconocida. Se demostró también la existencia de un contrato de sociedad fiduciaria que protegía los intereses de la menor, con beneficiaria inequívoca, Sofía. Todo eso hizo que la jueza, con la firmeza de quien no quiere juegos de apariencias, resolviera de modo prácticamente definitivo que la tutela provisional permanecería con la abuela y que la administración de bienes quedaría a cargo de la fiduciaria nombrada, con informes periódicos al juzgado para evitar maniobras de carácter económico que vulneraran los derechos de la menor. Fue justicia importante, no solo palabras, sino medidas que ponían barreras a la posibilidad de que un apellido comprara la narración. Con la certeza jurídica, el señor Alejandro se acercó a la abuela y a mí con un nuevo gesto, no uno que borre el pasado, sino uno que intentó reparar lo que la ley no siempre puede. En una tarde de calor de la que guardo el olor a café y a tinta fresca, firmamos un acuerdo extrajudicial. Él aceptó pagar en forma voluntaria una indemnización mayor a la ordenada por la jueza, como reparación moral y como reconocimiento de la falla de su familia en presuponer mi culpa, y además ofreció comprar la casita contigua, la que mira a la iglesia del barrio y donde crecieron los hijos de las vecinas, para que la abuela tuviera un local propio y yo pudiera vivir con contrato estable. El acuerdo fue redactado ante notario, con la presencia de ambas abogadas, de la jueza actuando en calidad de supervisora y con la cláusula explícita de que la señora Elena no podía interferir en mi nueva vida laboral ni en la gestión del local. Acepté la oferta con el aturdimiento de quien recibe una lluvia después de tanto sol seco. La casita se convirtió en la prueba de que algo, lentamente, se recompone. Pero no fue un regalo sin precio. Aceptarlo implicó mirar a los ojos al señor Alejandro, escuchar su disculpa pública ante vecinos reunidos en la plaza. Me equivoqué en callar. Soy responsable de lo que ocurrió y pido perdón. Y presenciar su decisión de empezar un trámite de separación de bienes y de vida fue un momento de redención posible que no borró la herida, pero que la reconoció. La señora Elena reaccionó con ira, impugnó el acuerdo, presentó un recurso de reposición y amenazó con desgastar al señor Alejandro moral y económicamente. Hubo noches en que la prensa de la ciudad, hambrienta de conflicto, vino a mi puerta y escuché la voz de gente que decía que yo había sido comprada con dinero, como si cualquier reparación implicara pérdida de dignidad y no su restauración. La abuela, con la paciencia que solo dan los años, me recordó que el dinero no es la verdad, pero sirve para construir un refugio donde la verdad pueda vivir. Con eso en mente compramos la casita. La limpiamos yo y la abuela con manos que olían a jabón y a guiso. La pintamos de un color común y guardamos en un archivador las copias de la sentencia, los informes médicos, los sellos notariales y cada papel que había sido nuestra armadura. Convertí parte de la indemnización en pagar deudas, en arreglar el techo de la abuela y en inscribir la casita a nuestro nombre. El resto lo dejé en una cuenta de ahorro para Sofía, fuera del alcance de disputas inmediatas, pero bajo la vigilancia del fiduciario y con la condición judicial de que solo se use para gastos educativos y de salud. Fue un acto de responsabilidad que la abuela celebró con una cazuela de arroz y papas fritas y con la misa de la noche, donde rezamos por los que nos hicieron daño y por los que se arrepienten. En lo personal, recibí una promoción simbólica y real. Firmé el contrato con el señor Alejandro como empleada doméstica con funciones ampliadas, gestora de cuidado infantil y coordinadora doméstica. Salario digno, aportes y vacaciones. Era una confirmación de que mi trabajo tenía valor legal y social. Y sentí por primera vez que mi tarea no era invisibilizada por la palabra empleada, sino reconocida con la formalidad que exige un contrato. No obstante, cada paso estuvo acompañado de obstáculos. La señora Elena siguió presentando recursos. Hubo llamadas intimidatorias a la abuela y a algunos testigos. Cambiaron su versión por presión social o económica. La prensa insinuó romances inventados. Y yo tuve que aprender a no responder a provocaciones, porque la batalla se estaba ganando con papeles y no con gritos. Meses después de la compra de la casita y de la firma del contrato, la vida tomó una cadencia distinta. Abrimos el pequeño local de comidas con una placa que decía «Alimentos de la abuela, comida casera»,
y la gente del barrio volvió a hablar con nosotros en la distancia respetuosa de quienes han conocido la injusticia. La abuela vendía empanadas los domingos, y yo llevaba a Sofía a la plaza para que jugara con otros niños, y en esa normalidad emergente había una sensación de victoria que no es estruendosa, pero es profunda. En el escenario público, el señor Alejandro cumplió con su promesa. Se separó, entregó la administración temporal de su patrimonio a la fiduciaria tal como el juez ordenó, y en una audiencia posterior pidió perdón público a la abuela y a mí por la demora en reconocer la verdad. Su gesto fue humano y complejo. Pidió perdón sin dramatismos, con la humildad de quien sabe que la culpa no se borra con un acto, y anunció que se radicaría en otro país para recuperar la calma, lo que dejó a la señora Elena con ira, pero también sin el sostén inmediato de su marido. Aún así, la reparación no borró la cicatriz. La familia quedó dividida. La señora Elena presentó acciones civiles por difamación y por daños morales que prolongaron el conflicto, y yo tuve que enfrentar, en ocasiones, la tentación de volver a acostarme en la cama y no salir a pelear. La abuela, sin embargo, me repetía que la justicia había sido concreta y que la dignidad no se compra, se ejerce. Hubo incluso un giro sorpresivo en la esfera financiera. El fiduciario designado por el juez comprobó que, además del fideicomiso ya declarado, existía una póliza de seguros a favor de la menor que el señor Alejandro había contratado tiempo atrás y que incluía una cláusula de indemnización por incapacidad de los padres. Esa póliza fue liberada por la empresa aseguradora bajo la condición judicial de que los fondos fueran administrados por la fiduciaria y dedicados a la educación y la salud de Sofía. Otro instrumento más que puso barreras a la posibilidad de que la señora Elena dispusiera de recursos para maniobras. Con todo eso, lentamente, se fue haciendo justicia concreta. Sentencias, órdenes, transferencias selladas y el acto simbólico y real de comprar la casita, donde antes colgaban rumores y ahora colgaba la foto de la abuela sonriendo. El señor Alejandro, a su manera, buscó redención. No quiso borrarse de la historia, pero tampoco quiso limpiar con indiferencia. Nos devolvió una parte de lo que nos quitó con sus silencios y con su cálculo, y su separación fue, aunque tardía, una forma de reconocer que su silencio había sido cómplice. Reconozco que su gesto no borró la humillación, ni el dolor de la abuela por haber estado señalada, ni las noches en las que pensé en volver al pueblo. La reparación llegó con un costo, el tiempo perdido, la confianza quebrada, la marca en la plaza del rumor. Pero también hubo con la reparación una apertura, un local para la abuela, un contrato que me dignificó, la casita pintada con las manos que me enseñaron a coser y a cocinar, y la certeza de que lo que habíamos sembrado con chips y con paciencia empezaba a dar fruto. El proceso no cerró sin lucha. La señora Elena siguió con recursos. Hubo audiencias en las que su voz sonó lastimada y a la vez afilada. Llegó incluso un juicio breve por difamación que concluyó con una condena simbólica a su favor, pero al mismo tiempo con la obligación de ofrecer disculpas públicas que la señora dio entre dientes y con mala cara. La sociedad del barrio le dio la espalda en algunos círculos y la aceptación social se volvió un bien deshilachado para ella. La abuela y yo, en cambio, aprendimos a manejar la atención pública. Hicimos una colecta popular para la compra de libros para la escuela de Sofía. Fuimos invitadas a una emisora local para hablar de violencia simbólica y de derechos laborales, y en cada micrófono yo hablaba de hechos y no de venganza. La abuela, por su parte, repitió la misma frase con la que empujó la llave a mi mano la primera noche. La verdad necesita paciencia, hija. En medio de esa recuperación económica, emocional y legal, ocurrió la última gran reviravolta que tejió el cierre de este episodio. El notario que había custodiado las escrituras me llamó una tarde y con la voz grave y con el sonido de las hojas secas en la calle al fondo, me dijo que había hallado un anexo en la escritura original del fideicomiso que nadie había leído con cuidado, una cláusula accesoria que el señor Alejandro había pedido a su abogado colocar como condición de voluntad y que designaba expresamente a la abuela y a mí como beneficiarias alternas en caso de cualquier eventualidad de la administración fiduciaria. El documento, pequeño y algo escondido entre páginas, hablaba de protección, la obligación de que, ante cualquier disputa, un porcentaje de los recursos se destinara a proyectos de apoyo comunitario en el barrio y a la manutención educativa de la menor.
junto con una cláusula de compraventa preferente que daba a la abuela opción de adquirir una propiedad si ésta saliera al mercado antes de ser ofrecida a terceros. Leer eso fue como encontrar un billete en un libro viejo. La abuela y yo nos miramos, y sin decir palabra, entendimos que la vida no solo nos había dado pruebas y peleas, sino también herramientas que alguien, desde antes, había colocado para protegernos si la marea cambiaba. Tal vez fue el hecho de que la abuela había escuchado conversaciones de matrimonio, tal vez fue que el señor Alejandro había querido proteger la niña y a quienes la cuidan más allá de la furia conyugal. No lo sabíamos, pero la cláusula existía y podía ser un puente para sostener el futuro. Y meses después, descubrí algo que me hizo llorar de nuevo, esta vez de alivio. Un año después, me despierto con la luz que entra por la ventana de la casita nueva, y lo primero que siento es el olor a café de la abuela que hierve en la olla de hierro en la cocina contigua. El vapor sube y trae consigo recuerdos de noches de juicio y chips de memoria, pero ahora pesa más la calidez que la memoria del miedo. Camino descalza sobre las tablas que ahora crujen de una manera distinta. Ya no crujen por la humedad del miedo, sino por el tiempo que pasa y las manos que lo arreglan. Y al abrir la puerta, veo a Sofía en la vereda, con su mochila escolar medio abierta, jugando con una pelota que compramos con parte de la indemnización. Su risa tiene un tono que no conocía. Es una risa enraizada, una que nace de la seguridad de quien ha dormido bajo una manta sin sobresaltos. Me llama con la voz que aprendimos en otros días, Teta, y corre hacia mí con los brazos abiertos. La abrazo y siento el pulso caliente y confiado de su cuello, la piel de su frente, ya casi sin las sombras de las irritaciones que tanto nos inquietaron. Y sé en ese gesto que la batalla jurídica no fue una abstracción, sino una conquista que hoy tiene un rostro pequeño y manos que aprietan mi dedo sin miedo. La abuela aparece con el delantal manchado de salsa y me mira con los ojos hinchados de orgullo. «Mira cómo camina», me dice, y en su frase hay más que un comentario. Hay la geografía de todos los atardeceres que nos devolvió la paz. La casita huele a pan recién hecho, a guiso, a cera y a detergente guardado con cuidado. Esa mezcla que para nosotros ya es sinónimo de hogar. En la pared cuelgan las fotos de la inauguración humilde, la del juez que firmó la tutela provisional, la de la notaría donde firmé la escritura, y una foto de la abuela con la llave de memoria en la mano, foto que alguien nos regaló como testimonio de que la verdad, cuando se cuida, se hace visible. Los veredictos y papeles que antes eran pesadas puertas, ahora son archivadores ordenados en el pequeño estudio que montamos donde guardo las copias del expediente, las pericias y los sellos. Cada carpeta tiene una etiqueta que escribí con la letra temblorosa de quien aprendió pronto que la burocracia puede ser un escudo. De la abuela aprendí a darle uso a la prudencia. Vendemos empanadas los domingos en la plaza. La clientela nos conoce por el sabor de siempre y por las historias que la abuela cuenta sobre la fiesta patronal. Con lo que sobró compramos estanterías, una camioneta vieja para llevar suministros y un pequeño televisor donde, cada tanto, la abuela mira la misa del domingo con un rosario en la mano. Los vecinos, que antes bajaban la voz cuando yo pasaba, ahora me saludan con la misma calidez con que comparten la novena. Algunas voces se volvieron públicas en mi defensa, otras tardaron en entender, pero la vida cotidiana ha tejido una nueva red que nos sostiene. En lo legal, la cosa, aunque larga, se cerró en varias aristas. La sentencia penal contra quienes manipularon las grabaciones y contra la persona que, según las investigaciones, suministró la pomada contaminante quedó firme. No voy a entrar en tecnicismos que ya conoces, pero la pericia forense y los volcado S forenses con hash e inspección judicial sellaron la integridad de la evidencia. La demanda por difamación que la señora Elena interpuso terminó por voltearse cuando los peritos, caligráficos y la auditoría del banco confirmaron que los documentos que ella presentó tenían irregularidades y que el fideicomiso y las transferencias que el señor Alejandro había constituido estaban debidamente registradas y bajo administración fiduciaria, con informes periódicos al juzgado. La jueza decretó finalmente medidas que protegían a la niña más allá de las peleas de familia, tutela social por la abuela y administración neutra de bienes para evitar cualquier intromisión. La señora Elena recibió una condena civil por daño moral y una multa que, si bien no borra la humillación que vivimos, fue un reconocimiento jurídico de que sus acusaciones fueron una forma de violencia,
Ella, por su parte, se retiró de las redes del barrio y perdió, en cierta medida, el sostén social que antes tenía. Eso no lo celebro como venganza, sino como una consecuencia real. Las mentiras pesan, y las comunidades reaccionan con el tiempo. Con ese dinero, con la casita que ahora es nuestra, y con la seguridad contractual que obtuve firmando ante notario mi puesto de trabajo, con aportes y vacaciones, montamos una vida que respeta lo que somos. La abuela a cargo de la cocina, yo como gestora de cuidado infantil y administradora doméstica con contrato digno, y Sofía yendo todos los días a la escuela pública del barrio donde tiene una maestra que la quiere y que comenta en las reuniones de padres. Es una niña feliz, segura y curiosa. Las palabras de la maestra me atraviesan como un canto, porque son la confirmación externa de una transformación interna. La escuela es también una trama de protección y de normalidad. Hay rutinas ahora. A las 7 suena la bocina de la panadería, preparo la leche, saco la sandalia pequeña que se queda siempre al lado de la puerta y la abuela envuelve un pan para el almuerzo. Los fines de semana llevamos a Sofía al taller de pintura del Centro Cultural, donde aprendió a mezclar colores sin miedo, y veo cómo su mano ahora no tiembla cuando me deja ir a trabajar por unas horas. La confianza tiene gestos tan pequeños como un beso en la mejilla al salir de casa. En ese año hubo costos que pago con orgullo. Las horas en tribunales, la vigilancia de testigos, el tener que explicar a la abuela por qué debía entregarse documentación que me parecía íntima. Pero también hubo victorias que se sienten en el día a día. El contrato que me reconoce legalmente, la inscripción de la casita a nombre nuestro, la cuenta de ahorro para Sofía bajo custodia del fiduciario y con la condición judicial de uso para educación y salud, y la apertura del local, alimentos de la abuela, que hoy da trabajo a 2 vecinas más y donde, entre empanadas y risas, la abuela me mira con esa mezcla de ternura y dureza que siempre la definió. El impacto en Sofía es visible y constante. Ya no necesito explicarle la palabra miedo con voz susurrada. Ahora le hablo de la verdad como de una herramienta que se ejerce con paciencia. La abuela sigue repitiendo: la verdad no se esconde, se espera y se demuestra. La niña reconoce mi voz aun cuando duerme. Cuando me ve llegar del mercado se le ilumina la cara y me dice: «Teta, ¿me cuentas la de la luna?», con esa confianza pura que me recuerda por qué soporté el desprecio y por qué luché. En la plaza, otras madres me piden consejos sobre derechos laborales, y yo, que aprendí con abogados, notarios y peritos a no temer a los papeles, les explico con calma. Exige contrato, pide recibos, guarda las cosas. Sé que suena simple, pero para muchas lo es todo. En la intimidad de la casa, algunas noches todavía hay silencios largos, en los que la memoria suena como lluvia que vuelve a preguntar. Me sorprendo llorando, no de rabia, sino de cansancio y de alivio, y la abuela me acuna como lo hacía conmigo de niña, con el mismo temblor en la voz, pero con la certeza de quien sabe que todo esto valió la pena. La fe en nuestra casa no es solo oración en la iglesia del barrio, aunque las velas y las novenas siguen siendo rituales importantes. Es la decisión diaria de levantarse y hacerse presente en la vida de una niña. Es ir a las tutorías, pagar un refuerzo escolar y llevar a la abuela a misa cada domingo como acto de agradecimiento. La comunidad también cambió. La señora que antes me miraba con recelo ahora me trae verduras de más, y la señorita de la escuela, que fue testigo clave, me saluda con complicidad. Hasta el técnico de cámaras del condominio vino un día a comer empanadas y felicitó a la abuela por la receta, porque en la convivencia las heridas se curan con acciones concretas. No quiero pintarlo todo de utopía. La señora Elena sigue presente vía recursos legales esporádicos, y hay quien susurra todavía, pero la justicia material y el cariño de la comunidad actúan como barrera. Hoy la abuela y yo pensamos en el futuro con palabras distintas. Hablamos de ahorrar para la secundaria de Sofía, de inscribirla en clases de natación si le gusta, de comprarle libros y de no permitir nunca que una acusación nos robe la dignidad. He aprendido que la dignidad no se pide, se ejerce, que la fe no es solo creer sino actuar, que la verdad, como la luz, a veces necesita que alguien la lleve a un foco para que todos la vean, y que el trabajo, aunque muchas personas lo invisibilicen, tiene un valor que la ley ahora reconoce cuando firma un contrato y cuando paga aportes. La lección más íntima es que la justicia puede llegar, pero cuesta. Nos costó noches sin dormir, dinero en abogados,
el coraje de la abuela y mi decisión de no huir. El precio valió, porque hoy Sofía duerme sin sobresaltos, ríe sin control, me llama por mi lugar en su vida, y me reconoce en el patio de la escuela, donde se me acerca para mostrar un dibujo en el que, con trazos toscos pero decididos, me dibujó con un delantal y una sonrisa. A veces la tomo y la miro hasta aprenderme las líneas. La niña del dibujo tiene manos grandes, como las de la abuela, y un sol que todo lo cubre, y pienso que esa imagen resume lo que el tiempo nos dio: un techo, comida, educación y la certeza de que nuestras labores importan. Si miro hacia atrás, veo el camino tortuoso, la cocina fría aquella mañana, las fotos que señalaban culpabilidad, la llave de memoria escondida en un delantal, el chip que casi nos cuesta la cárcel si la cadena de custodia fallaba. Pero también veo manos que nos ayudaron, la doctora Morales con su bata, el técnico que hizo el volcado forense, la jueza que creyó en los peritajes, y entiendo que la sociedad funciona cuando la gente cumple su deber. Hoy, cuando por la tarde cierro la puerta del local y la abuela canta bajito mientras barre, me repito en voz baja lo que aprendí entre gritos y sellos. La dignidad no se vende ni se alquila, se defiende. La fe sostiene cuando la acción acompaña. La verdad no se oculta si hay quien la custodie. Y el trabajo tiene valor cuando lo reconoce la ley y la comunidad. No cuento esto como una lección moralizante, sino como una certidumbre nacida del barro. Si la justicia fue lenta, fue porque a veces las estructuras protegen a los poderosos, pero también porque hay pequeñas manos con delantales que no se rinden. ¿Y tú? ¿Has enfrentado alguna vez una injusticia así? Si esta historia te tocó, quizá compartes algo similar. Cuéntalo en los comentarios si te parece, y si sientes que esta historia merece viajar, un like ayuda a que otros la escuchen. Y suscribirte puede ser la manera de seguir trayendo relatos que hacen justicia al corazón.